Mucho gusto de saludarles, compañeros. En esta oportunidad, a explicar o a terminar de explicar algunos puntos relacionados con los conflictos de oposición contradictoria entre normas. Hemos conversado anteriormente que el derecho, como cualquier otra actividad del ser humano, no es perfecta, en particular la legislación. Es decir, que en la legislación nosotros encontramos diversidad de normas en diversidad de leyes. Y como consecuencia, al devenir del tiempo, los legisladores no toman en cuenta, obvian o algunas veces legislan considerando que las normas que están creando no entran en conflicto con ninguna otra norma. Pero algunas veces sucede que sí entran en conflicto. Y en ese sentido, tanto el abogado como el juez entran en duda en relación a la norma que se debe aplicar. Esto porque naturalmente que pareciera un poco complicado, pero algunas normas, como dijimos anteriormente, permiten una conducta y otras prohíben. La misma actitud, la misma acción humana, el mismo evento humano, y entonces eso genera confusión. Hemos platicado también que hay muchas formas de resolver esos conflictos, en particular por la jerarquía de la ley, cuando son normas constitucionales y normas de leyes ordinarias. También hemos platicado que cuando son normas ordinarias o de un mismo nivel entre sí, pues entonces impera el principio de la derogación o derogatoria, es decir, una ley posterior deroga a una ley anterior. Y entonces de esa manera se resuelve el conflicto. En otros casos encontramos normas contenidas dentro de un mismo cuerpo legal. Y de igual manera se aplica el principio de ley posterior deroga a ley anterior. Algunos casos se resuelven relativamente con un criterio basado en la ley del organismo judicial y en la lógica jurídica para aplicar, en el mejor de los casos, la norma que corresponde o que corresponda. Pero algunos casos se complican un poco más y como estudiosos del derecho, pues también debemos mencionar otros casos que aunque no aparecen directamente en normas, porque carecen de normas escritas, hay prácticas de derecho que no están precisamente legisladas en forma escrita, pero que son reconocidas. Por ejemplo, el derecho maya o el derecho ancestral de los mayas en Guatemala, y que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que reconoce y respeta las costumbres y los derechos ancestrales de los grupos y personas originarias de Guatemala. Entonces acá el comentario que haremos ahora es precisamente el que está relacionado con ese tipo de prácticas. Ustedes habrán observado que en las comunidades se generan conflictos cuando una persona de la comunidad comete un hecho ilícito o comete un acto reprochable, pero la comunidad no siempre está dispuesta a entregar a esa persona al sistema occidental, es decir, a las leyes legisladas por el organismo legislativo guatemalteco. Por el contrario, han consensuado o consensúan que esa persona debe ser castigada, valga el término que se utiliza, por el grupo al que pertenece. Y entonces ustedes recordarán que hemos visto escenas en la televisión y en gráficas de los periódicos en los que el famoso castigo de
de los fuetazos, de los chicotazos a la espalda de la persona, pues satisface en alguna medida el sentir de la comunidad para que esta persona no vuelva a delinquir. Es decir, que en este caso, ¿dónde está el conflicto? El conflicto sería en que pretendan entregarlo a las autoridades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, pero la comunidad ha consensuado que no, y lo han hecho durante mucho tiempo. Pero también hay otros conflictos que se relacionan, por ejemplo, con la tenencia de la tierra. Hay tierras que son de carácter comunal, es decir, que los utiliza la comunidad para cultivos de la comunidad, y como consecuencia son varios los que participan de la siembra y cosecha en esos terrenos, o que tienen parte en esos terrenos que pueden utilizar para la siembra y cosecha. En otras circunstancias, eso se resolvería a través de un juicio ordinario civil ante un juzgado de primera instancia. Pero como estamos hablando del derecho consuetudinario o la costumbre, ellos tienen un consejo de ancianos y ese consejo de ancianos conoce el caso, de tal manera que cuando ellos explican que eso se ha resuelto a lo largo de la historia de una manera en la que ellos han llegado a un acuerdo o consensuado, pues continúa resolviéndose de esa forma. Aquí explico en esta diapositiva los conflictos de oposición contradictoria entre normas de derecho consuetudinario, que en latín este término consuetudinario también se dice consuetud seu necessitatis, es decir, que la práctica reiterada, la costumbre reiterada, se convierte en ley por necesidad. Inveterata consuetud se necessitatis, inveterado es reiterado. En este caso, entonces, dice que se debe hacer uso constante y aceptación de una regla consuetudinaria, esa práctica. Aquí no es posible que se genere conflicto porque implica que sea en un mismo sentido los usos que luego se convierten en normas para la aceptación de la colectividad. Es decir, que esto no entra en conflicto porque cada vez que sucede un hecho, el Consejo de Ancianos o la comunidad discuten, consensúan, llegan a un acuerdo en cuanto a la forma de resolver el conflicto. En primer lugar, no entra con normas anteriores o con aplicaciones anteriores, no entra en conflicto porque cada caso es distinto y no aplican exactamente la misma forma, salvo algunos casos como por ejemplo ese término que yo les dije de los chicotazos. Pero en otros casos no. En algunas comunidades, por ejemplo, en el pasado, se robaban a una jovencita menor de edad y los padres al solicitar su devolución o exigir que contrajera matrimonio con el raptor, pues entonces también pedían algo a cambio, dinero, en algunos casos, en otros casos animales, una vaca, en otros casos parte de una cosecha, y entonces digamos que esto también varía de región en región, es decir, que no es la misma forma muchas veces de resolver un conflicto consuetudinario en Cobán que en Mazatenango o en Quetzaltenango, por ejemplo, o en Chiquimula. Con esto lo que les quiero decir es de que aquí no vamos a encontrar el conflicto de oposición entre normas consuetudinarias, porque no hay un estándar. Se resuelve de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo al consenso al que llegan los integrantes de una comunidad. Sin embargo, hay casos especiales que veremos adelante y que es precisamente cuando el conflicto de oposición contradictoria se da entre normas de derecho maya. Bueno, en este caso tampoco hay un conflicto. Más adelante quizá encontremos uno, pero en este caso tampoco hay contradicción. Estas normas se basan en la tradición y para que se dé esta debe ser general, por lo tanto, no en direcciones contrapuestas. El derecho maya ha sido reconocido por la Constitución Política de la República de Guatemala y como consecuencia por el Estado. Naturalmente que para esto sería interesante escuchar a personas, antropólogos, sociólogos, que de alguna manera nos podrían ilustrar más
Pero realmente en Guatemala todavía tenemos algunos o muchos resabios por la forma en que se pretenden resolver este tipo de conflictos. Si ustedes observan en la actualidad, tenemos algunos conflictos que son algunas veces mediáticos, es decir, que están buscando resolver otros conflictos que han quedado pendientes con base en conflictos presentes que oportunamente aprovechan. Es el caso del Valle de Palajunoj, en el que el problema no es en sí la basura, al fin no es en el último caso la basura, sino es el famoso POT, por un ofrecimiento que un candidato a la alcaldía hizo y que posteriormente pues, se dio cuenta de que él no tenía esa capacidad para resolver ese conflicto. Ahí hay un conflicto, pero ese conflicto de el POT en realidad no es en sí un conflicto de normas de oposición contradictoria. Es decir, que ahí, cuando estamos hablando del derecho maya, es precisamente otro tipo de alegatos que ellos hacen, como la conservación del suelo, como la conservación del ecosistema por el botadero de basura. Entonces, ahí sí entran algunas normas de derecho maya en contradicción, pero con el derecho occidental, no entre sí, porque el problema sería que las normas de derecho maya entraran en conflicto entre sí, y eso, pues afortunadamente no existe, no se da. Es decir, que el derecho maya de Quetzaltenango entrara en conflicto con el derecho maya de Petén, no. En ese sentido, el derecho maya no entra en contradicciones. Generalmente entra en contradicción con normas del derecho occidental, como el caso que les estoy planteando del Valle de Palajunoj. Entonces, acá, pues naturalmente que es importante también que nosotros observemos, comprendamos que no solamente nuestro sistema legislativo occidental existe, o que no solo las normas del derecho occidental existen otras normas que son consensuadas por las personas. Eso lo vieron ustedes, por ejemplo, en Introducción al Estudio del Derecho 1 y 2. Y entonces, en este caso, en relación al derecho maya, no encontramos realmente una contradicción que merezca un análisis para resolver cuál de las normas debe prevalecer, porque en este caso, insisto, no se da. Pero también tenemos otros conflictos intersistemáticos de oposición contradictoria de normas. Aquí estamos hablando de un conflicto de oposición contradictoria entre normas que proceden de fuentes distintas. Entonces acá tenemos una referencia en el artículo 20 de la Ley del Organismo Judicial que expresa que tiene que prevalecer el derecho escrito. Aquí hay una disposición que el derecho occidental se antepone a cualquier otro tipo de derecho que no sea escrito. Es decir, que como ya indiqué anteriormente, hay grupos en Guatemala que tienen normas orales, normas que no son escritas y que las comunidades han aceptado y practican. Pero cuando entran en conflicto las normas no escritas con las normas escritas, la ley del organismo judicial establece que deben prevalecer las escritas. En otros casos, el conflicto se resuelve con la norma que sea mejor para la convivencia de la comunidad. Posiblemente estaríamos aquí hablando del conflicto Nahualá-Ixtahuacán, en el que al final de cuentas Ixtahuacán se vio en la necesidad de moverse del lugar en el que primitivamente habitaban, porque se dieron algunos fenómenos propiamente de la naturaleza, derrumbes, son laderas y al final de cuentas hubo una serie de inundaciones y derrumbes en épocas lluviosas y la comunidad se vio en la necesidad de trasladarse a lo que hoy conocemos como Alaska. Pero naturalmente que los grupos de habitantes de Nahualá alegan derechos o colindancias. En Guatemala siempre ha sido un problema serio el establecer exactamente cuáles son los límites de los poblados. Está el conflicto de Nahualá con Santa Catarina y que en ese caso se está resolviendo de la forma en que convenga a la convivencia de la comunidad. Han mediado muchas autoridades nacionales e internacionales incluso
Derechos Humanos en ese conflicto para resolver el caso. Ese es un caso en el que incluso el derecho escrito debe crear nuevas disposiciones, porque resulta ser el otro caso que les quiero plantear es el del Palmar Quetzaltenango. Por ejemplo, en el caso del Palmar Quetzaltenango hay un conflicto que todavía no se ha resuelto y que son normas que entran en contradicción. En este caso es el del Palmar porque por la misma situación geográfica del volcán Santiaguito, ellos se vieron en la necesidad de trasladarse a otro lugar. El problema es que ese otro lugar geográficamente corresponde a Retalhuleu. Entonces, en este caso podríamos decir que un municipio de Quetzaltenango está en territorio de Retalhuleu. Esas son normas que proceden, en este caso, de la misma fuente, porque la Constitución establece la organización del territorio, pero no, la Constitución y los legisladores no siempre van a poder prever qué fenómenos van a generar esos conflictos. Aquí el conflicto básicamente se refiere a normas escritas, normas de una misma fuente, no de distintas fuentes, porque ambos departamentos tienen su base legal en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la ley de regionalización, pero en código municipal, ambos tienen un código municipal. En ese caso podrían entrar en conflicto dos normas, pero son de la misma fuente, tanto el Código Municipal de Retalhuleu como el Código Municipal de Quetzaltenango. Ahora, si esas normas, por ejemplo, entran en conflicto con el derecho maya, entonces ya son de fuentes distintas. Porque recordemos que el derecho maya, su fuente es la costumbre, su fuente es el consenso de las comunidades, mientras que las normas llamadas occidentales emanadas por el Congreso de la República de Guatemala tienen su fuente en el Congreso, en la Constitución, y son de carácter escrito. Ahí entrarían. ¿Cuál sería el conflicto para Nahualá e Ixtahuacán, para el Palmar y Quetzaltenango y Retalhuleu? Es que los grupos de origen maya tuvieran costumbres que tengan su base, su práctica en tierras, por ejemplo, de Ixtahuacán. Ahí digamos que la forma podría ser, por ejemplo, de distribución de la tierra, entrar en algún conflicto, porque recordemos, y como les mencioné anteriormente, hay tierras de carácter comunal. Pero en este caso de Ixtahuacán, me atrevo a pensar que a duras penas Nahualá les ha permitido permanecer en ese lugar, pero si ya por costumbres mayas los señores de Ixtahuacán dijeran, las tierras también las distribuimos para la producción colectiva, ahí entran en conflicto porque Nahualá no está aceptando ese tipo, digamos que de prácticas, porque alegan que los de Ixtahuacán no están en un territorio propio, sino están en un territorio ajeno. Ese es un conflicto de fuentes distintas. Ahora, entre el derecho consuetudinario y el derecho escrito, siempre va a prevalecer el escrito. Es decir, que los señores de Ixtahuacán van a alegar que de acuerdo al derecho consuetudinario maya o consuetudinario, ellos reparten las tierras, pero de acuerdo a la ley de regionalización, si Nahualá ya tiene, o el Código Municipal de Nahualá, ya tiene tierras delimitadas para su comunidad, ya ahí prevalece el derecho escrito. Lo que diga el Código Municipal de Nahualá habrá de respetarse, y en el mejor de los casos, de acuerdo a las mesas de negociación, podrían llegar a un acuerdo y un consenso cediendo Nahualá a Santa Catarina algunos espacios, pero hasta el momento eso no ha sucedido. En el Palmar y Retalhuleu no ha habido conflictos, afortunadamente. Retalhuleu no ha reclamado la intromisión, digamos que de los habitantes del Palmar en territorios retaltecos, pero si llegara a suceder, pues igualmente tendría que prevalecer el derecho escrito. Entonces, ahora,
Cuando hay otro tipo de conflictos que ya son de carácter personal en esos lugares, entonces conflictos, por ejemplo, los famosos conflictos de robo de aves, de animales, el conflicto de ultrajar posiblemente a una persona, a una señorita, que son de carácter personal. Entonces, si una de las partes en esos conflictos pertenece a la comunidad, si una de esas personas no pertenece a esa comunidad, prevalece el derecho estatal, es decir, el derecho escrito, el derecho legislado. Voy a poner un ejemplo. Que una persona de Quetzaltenango en un viaje de trabajo llegue a Nahualá y que en un hecho, cometa un hecho ilícito o cometa una acción considerada delictiva, o que simplemente rompa normas establecidas, que los señores de Nahualá quieran juzgarlo de acuerdo al derecho maya, por ejemplo, eso no es posible, porque entonces en este caso, aunque ellos tengan sus costumbres allá, por el hecho de que la persona que cometió el ilícito no es de ese lugar, prevalece el derecho estatal, es decir, el derecho del Estado, en este caso el Código Penal o la ley que se considere que se ha infringido. No se permite, no es propio del derecho en cuanto a normas contradictorias, permitirle a las personas de una comunidad que juzguen o que sometan a un proceso a una persona que no es de la comunidad. Ahora, si son de la misma comunidad, sí, ahí eso está permitido, como mencioné el caso de los fuetazos o chicotazos de las personas que viven en esa comunidad. Pero si es de una comunidad extraña, no. Entonces, cuando hay conflictos, en otro caso, de oposición contradictoria entre normas de derecho interno y derecho internacional, bueno, aquí ha habido siempre una discusión o quizá no hemos analizado y comprendido correctamente la norma constitucional. Estamos hablando de normas de derecho internacional y de normas de derecho nacional. En este caso, la Constitución tiene preeminencia sobre cualquier norma internacional. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que hay tratados que Guatemala ha firmado con otros países y como consecuencia, cuando esos tratados han sido ratificados, porque una cosa es suscribirlo y otra cosa es ratificarlo, son dos momentos de un proceso de ajustarse a normas de derecho internacional. Eso ustedes lo podrán ver en el Código de Derecho Internacional Privado y en el Código de Derecho Internacional Público. Vamos a tomar en cuenta entonces que hay un caso que genera una excepción en cuanto a normas que entran en conflicto de derecho interno y de derecho internacional. Y la excepción, o sea, el caso al que me estoy refiriendo, está contenido en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que en materia de derechos humanos prevalece el derecho internacional. Es decir, que en este caso Guatemala suscribió un acuerdo de derecho internacional ratificado por Guatemala que se compromete a respetar los derechos humanos. Y algunas personas dicen que esa norma tiene jerárquicamente superioridad sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Les quiero aclarar que no es cierto. En realidad, por el hecho de que suscribió ese convenio, ese tratado, y lo ratificó, cuando hay que aplicar esa norma en el derecho interno guatemalteco, adquiere el mismo nivel de la Constitución, no es superior. Es decir, que se toma como que esa norma fuera constitucional, pero no más. Esto ha generado algunos conflictos, algunas discrepancias. Yo les digo lo que realmente entiendo y comprendo que existe en esa norma como la voluntad o el sentido que se le dio al momento de suscribirla. Ahora bien, nosotros tenemos dentro de nuestro curso, y pasando a otro tema, cuando hablamos de lógica jurídica, cuando hablamos de aplicación del derecho, yo les he mencionado que en realidad cuando el abogado, cuando el juez en particular,
se encuentre en conflictos para la aplicación de normas, hay un aforismo que dice que cuando te encuentres en conflicto entre el derecho y la justicia, inclínate por la justicia, porque la justicia es esencia, es la base incluso del mismo derecho. El propósito del derecho es alcanzar la justicia. Y la justicia, si bien es cierto, es un término filosófico, complejo, a veces difícil de definir, pero sí tiene un sentido. Y entonces, en este caso, nosotros acá debemos analizar y comprender los valores. Es decir, que en la vida y en la sociedad todo tiene un valor y no precisamente es dinero. Entonces los valores son cualidades de los objetos y de los sujetos. Es decir, el valor de una persona no radica en la cantidad de dinero que pueda poseer o de bienes, sino en su esencia como ser humano. Y los objetos muchas veces tampoco es por el valor económico que se les establece, sino muchas veces es por el valor religioso, por el valor moral, por el valor histórico, que muchas veces se antepone a un valor económico. Entonces las propiedades comunes de esos valores es que son trascendentes. Cuando se dice que son trascendentes es porque van más allá de una cantidad establecida convencionalmente por las personas. Va más allá. Pues una bandera nacional puede costar muy bonita y de buena tela y muy grande, pues posiblemente unos 5,000 quetzales, pero el valor intrínseco de esa bandera va mucho más allá. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, lo podemos encontrar en otro caso como la adopción. El trámite para adoptar a una persona pues va a variar, pero estimémoslo en 25,000 quetzales. Pero la relación de los padres y el hijo adoptado va mucho más allá de esa cantidad, es algo mucho más valioso. A eso se refiere cuando dice que esos valores que tiene propiedades comunes, uno de ellos es que es trascendente, va más allá de lo que muchas veces la vista o las apreciaciones subjetivas de la persona pueden ver. La otra propiedad es que son abstractos y mentales, porque pues obviamente un extranjero no le va a dar el mismo valor a la bandera guatemalteca que nosotros los guatemaltecos, ¿sí? Posiblemente aquí la adopción nosotros le demos un valor y en África o en otras tribus donde son de alguna manera comunales, todos son hijos, todos son esposos, todos son esposas, pues allá tendrá otro valor. De tal manera que es abstracto porque no se puede tocar, no se puede palpar, no se puede medir, pero se siente, es una parte del ser humano en cuanto a apreciar y sentir por algo o por alguien algo, es decir, el mental. Lo otro es que esas propiedades son individuales y colectivas, porque obviamente lo que para un hijo significa una madre y un padre, para la colectividad también va a tener un valor y un sentido, aunque sean de distintas familias, aunque sean de distintos hijos y distintos padres, pero los valores van a ser de igual manera individuales y colectivos, porque no va a variar por el hecho de que estemos no aislados, sino digamos que cada familia en su seno familiar. Por otro lado, esos valores son históricos, porque han existido a lo largo de la humanidad en momentos distintos, es decir, que han tenido una época, un tiempo, han sido en un año, en un día, en un momento determinado, y han estado en un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del valor de las ruinas de Tikal, pues eso es histórico porque obviamente está relacionado con la historia de los habitantes primitivos de Guatemala. Si alguien va y dice haga un avalúo sobre las ruinas, posiblemente le dé un valor ínfimo o mínimo desde el punto de vista material, pero por su historia tiene un valor muy superior. Por eso, si ustedes observan en el Código Penal, todo lo que es patrimonio de la nación tiene un valor bastante apreciable y por supuesto que como consecuencia tiene también un castigo bastante fuerte. Y por otro lado, esos valores son jerárquicos, es decir, que en alguna medida en la vida no podemos poner exactamente a un mismo nivel todo, sino que dependiendo de qué estemos hablando. Entonces, por ejemplo, el valor ambiente, estamos hablando del valor del aire,
Estamos hablando del valor del agua, de la tierra, de la vegetación. Entonces, por esa razón se le pone mucha atención por ejemplo, la tala de árboles, a la depredación de los animales en los bosques y en las selvas, porque hay una jerarquía y, por ejemplo, dentro de esa jerarquía, el aire y el agua juegan un papel muy importante, superior a otras clasificaciones. Entonces, la importancia de esto radica también en que podemos evaluar nuestro alrededor. Cuando me estoy refiriendo a evaluar nuestro alrededor, de la misma manera los legisladores tienen que darle esa importancia a las normas. No pueden, por ejemplo, darle un mismo valor a una persona que realiza sus necesidades en la vía pública a otra que, por ejemplo, le quita el oxígeno a un enfermo en un hospital o no le da atención a un enfermo en un hospital. Siempre va a ser diferente. Y son considerados en base a un sistema abstracto e ideal. La mayoría de estos valores que en el derecho nosotros analizamos son abstractos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando en un proceso penal a una persona se le da el derecho de una audiencia de evaluar en términos económicos el daño realizado, pues nunca va a ser exacto. Nunca va a ser exacto porque es la audiencia llamada, recuerdo, en derecho penal después de la sentencia, tenemos una de reparación digna. Sí, es que a mí a veces se me olvida, disculpe. Entonces, la audiencia de reparación digna, como lo dice la expresión, lo digno es muy subjetivo. Porque ¿qué es lo que va a ser digno para mí? Puede tener valor para otra persona de manera diferente, pero al final existe esa posibilidad de que cuando se ha lesionado moralmente a una persona, se ha lesionado físicamente a esa persona, se le dé un valor aproximado a ese daño. Estamos hablando de valores. Y también podemos juzgarlos a lo conveniente o no. Es lo último que yo estaba explicando, que desafortunadamente en esta sociedad, así como la sociedad ha clasificado a la sociedad, a las personas, muchas veces así se clasifica también el daño, el resarcimiento, porque posiblemente se me ocurre, eso lo voy a tomar como un ejemplo, si un carro atropella a Ricardo Arjona a la hora de la audiencia de reparación digna, va a pedir millones, pero si atropellan a Juan Pérez, pues entonces van a darle una cantidad ínfima. Entonces eso es muy convencional. Por esa razón también es importante tomar en cuenta estos aspectos. Entonces, los tipos de valores que son, pues obviamente, una forma de establecer las características de esos valores, tenemos los éticos. Naturalmente que la ética está basada entre hacer lo debido y lo indebido. ¿Sí? Lo ético se basa fundamentalmente en establecer entre lo bueno y lo malo, o lo debido y lo indebido. Entonces, el abogado, el juez, pero especialmente el abogado, debe tomar muy en cuenta que no se trata de que él tome partido por su cliente o por animadversión por el demandado. Tiene que siempre sopesar, tiene que analizar que éticamente hay cosas que no se deben hacer. Ya hemos visto con frecuencia que no se puede, por ejemplo, asesorar tanto al demandante como al demandado a la vez. Y tampoco se debe asesorar al demandante y cuando el demandante nos dice que ya no necesita nuestros servicios, ahora nos pasemos del lado del demandado. Eso es antiético. Lo otro es los tipos de valores morales. La moral también es una parte filosófica de la estructura mental de la sociedad y que tiene que ver con un comportamiento que se ajuste a el buen comportamiento que nos han enseñado en familia y en sociedad. Entonces, el respeto, la decencia, es decir, guardar el comportamiento que la sociedad demanda para que sea una sociedad pacífica, organizada, ordenada. Entonces, esto es algo moral. Es decir, podemos no estar de acuerdo en una audiencia, en una asamblea,
pero no por eso vamos a insultar a las personas. No por eso vamos a menospreciar por su condición a las personas. Debemos guardarles siempre el respeto. Los otros valores son sociales. Las sociedades tienen distintas formas de comportamiento y como consecuencia distintas formas de pensamiento. Es frecuente, aunque yo no esté de acuerdo, que se haya estigmatizado a las sociedades como de izquierda y de derecha. Pero eso yo lo he visto más como una forma de dividir a las sociedades. No han aportado mayor cosa a las sociedades. Sin embargo, esos valores sociales pues se han respetado en la medida de lo posible de la tolerancia, porque al final de cuentas son cambiantes. Primero estuvo la esclavitud, luego el feudalismo, luego el capitalismo, y digamos que esos valores sociales que han existido y existen en un momento determinado, hoy son, por ejemplo, el neoliberalismo. Ya pasó el liberalismo, ahora el neoliberalismo. Y de igual manera son valores sociales que grupos sociales o líderes han establecido y que los demás muchas veces los aceptamos o los rechazamos. Y los valores religiosos que tienen mucho que ver con esa comunicación del ser humano con los grupos que practican una tendencia a creer en un ser supremo. Es decir, que religioso no significa la relación de la persona con un ser supremo. No, eso es aparte. Lo religioso tiene que ver con la aceptación que una persona tiene con las prácticas que realizan grupos relacionados con un ser supremo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, pero es un valor. Y de esa cuenta tenemos, por ejemplo, la Iglesia Católica, la Protestante y otras iglesias que tienen tendencias religiosas que son las prácticas, son los rituales, son los protocolos para la realización de sus actividades. No, repito, no es, todos tenemos la misma oportunidad de comunicarnos con un ser supremo de una manera muy particular o personal, pero religioso es algo relacionado con esa organización que cada uno tiene y que practica. Y por último, los valores humanos. Al final no podemos desconocer que nosotros como seres humanos tenemos el mismo valor en cualquier lugar del mundo, con dinero, sin dinero, porque el ser humano simple y sencillamente por su esencia es humano. Y no podemos nosotros abrir a un asiático y encontrarle un corazón verde o un corazón de hojalata, o no, tal vez hasta el comentario es un poco chusco, pero con esto lo que quiero decir es que en realidad todos somos iguales y ya algunos sabrán la teoría de la migración de africanos a América y por qué unos son morenos y ahora por qué otros somos blancos. Pero digamos que esa parte humana también está relacionada con las mismas necesidades de todo ser humano. Es decir, lo que ha movido a los seres humanos a lo largo de todo el continente, de todo el mundo, ha sido la satisfacción de sus necesidades. Y como seres humanos, todos tenemos necesidades que satisfacer. Ese es un valor, el que hay que respetar e identificar plenamente. Vamos a ver ahora algunos ejemplos siempre relacionados con esto. Entonces los éticos, por ejemplo, dentro de los valores está la justicia, la libertad y la honestidad. Cuando yo les dije a ustedes que no debía cambiar de posición entre el demandante y el demandado, ahí estamos hablando de la honestidad. Es decir, al ser honesto, yo no puedo asesorarlo a usted porque ya asesoré a su contraparte. En cuanto a los morales, está el bien y el mal. Desde aquí la sociedad nos ha enseñado a diferenciar qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal. Es decir, ayudar a un ser humano es el bien, actuar correctamente de manera objetiva es el bien, y lo mal es distorsionar, por ejemplo, en una audiencia o tratar de distorsionar normas para buscar un beneficio de nuestro cliente, cuando sabemos que eso no es así. Como consecuencia también lo moral cae entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, hacer luz en las audiencias a través del razonamiento, eso es correcto, pero tratar con un razonamiento mal planteado, generar confusión
para sacar un beneficio, eso es incorrecto. Entre los sociales tenemos el respeto, la cortesía y la educación. Cosas que se han perdido lamentablemente, pero en el pasado imposible literalmente faltarle el respeto a un catedrático o una dama. Hoy las cosas han cambiado. La cortesía, a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, donde no hay muchos lugares donde sentarse y llega una dama y un hombre está sentado, pues cederle el lugar en una clínica médica, en un autobús. Esa cortesía ya no es tomada en cuenta, pero el gran problema es que yo ahorita voy sentado en el bus o un hombre va sentado en el bus y mira a una mujer parada y se hace el indiferente y no le da el lugar. Pero se molesta cuando otra persona va sentada, entra la hermana o la mamá de él y no le dan ese lugar. Ahí es donde empieza el gran conflicto, por eso debemos siempre reflexionar. Y la educación, que es el buenos días, el buenas tardes, esa es solo una de las formas, no es solo eso. Es decir, el comportamiento adecuado en el lugar adecuado. En las aulas, por ejemplo, debemos tener un comportamiento adecuado, en el bus también, aún en el campo, en el terreno de juego. Somos futbolistas y debemos guardar la educación con los adversarios, con el árbitro. Y en un juzgado, en una sala de audiencias también. No podemos balbucear, por ejemplo, cuando eso está prohibido. No podemos hacer señales o muecas con la cara de desaprobación de lo que el juez está diciendo o el abogado, porque eso es una falta de educación. Todos debemos respetar. Y religiosos, pues al final de cuentas, siempre va de acuerdo a las creencias, orientado a la salvación. Las personas creen en el alma, creen en el espíritu, creen en un nuevo sistema de cosas, creen en la reencarnación y por eso practican una religión muchas veces. Y eso también merece respeto. Por otro lado, la pureza, que es una forma de hacer más limpio o puro el espíritu de la persona o la persona misma. Y los humanos que tienen mucha relación con la Revolución Francesa, porque precisamente es el respeto a la vida, a la libertad y a la libre elección o el libre albedrío. Amigos, entonces vamos hasta acá a dejar en esta oportunidad nuestra conversación. Yo les sugiero, como siempre, lean sus códigos, léanlos. Traten de considerar que la lectura en el derecho es la columna vertebral, es necesaria, ineludible y va a ser para siempre. Mientras el abogado sea abogado, se va a ver en la necesidad y en el gusto de leer el derecho para estar actualizado todo el tiempo en relación a esas conductas humanas que pueden ser de tránsito, que pueden ser conductas de compraventa, que pueden ser conductas de familia. Toda la vida de los seres humanos tiene actitudes y conductas que son aprobadas o desaprobadas por el sistema legal, o sea, por las normas. Lean y tienen algunos ejercicios pendientes que deben presentar en las fechas dentro de los límites que se les han establecido. Ya les comenté anteriormente que generamos una fecha inicial y una fecha última, porque resulta ser que algunos estudiantes pues son más apresurados o más prestos a realizar la tarea, la terminan pronto y entonces se ven en la necesidad de que se les acepte, y nosotros también estamos en la disposición de que vayan entregando la tarea porque también nos facilitan en alguna medida la calificación. Ahí tienen las tareas, dedíquenle el tiempo. Este video lo podrán ver ustedes, por ejemplo, la noche del jueves, si así lo prefieren, pero también pueden verlo en otro momento porque está en la plataforma Moodle y ahí ustedes podrán verlo en cualquier momento. Pueden utilizar incluso su tiempo del jueves por la noche que está asignado a su curso en la realización de las tareas que tienen pendientes, en lectura. Esa es, entre otras cosas, es una de las bondades que tiene la clase asincrónica, que siempre estamos llegando a ustedes con algunas explicaciones, alguna orientación, y ustedes pueden disponer de su tiempo para otras actividades complementarias.
Así es de que me da mucho gusto saludarles. Ya viene el segundo examen parcial, ya les compartiremos cuáles son los contenidos que deberán ustedes tomar en cuenta. Y les sugiero que no sea precisamente leer exclusivamente esos contenidos. Hay que leer más si es necesario o si es posible. Mucho gusto de saludarles y les saludo en próxima oportunidad.